calificadora Standard & Poor's mejoró hoy la perspectiva de las calificaciones de largo plazo de México de negativa a estable. La Secretaría de Hacienda informó que Standard & Poor's tomó esta decisión a reconocer la mejora en la perspectiva de la trayectoria de deuda. Pero para que nos dé luces sobre este tema que es sin duda complicado, tenemos en la línea al titular de la Unidad de Planeación Económica de la Dependencia, Luis Madrazo, a quien le agradezco mucho nos tome la llamada y nos explique. Muy buenas noches, Luis. Gracias. ¿Qué tal, Jim? Muy buenas noches. Saludos a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias. Entendemos, por supuesto, negativo y entendemos que estable y por definición entendemos que esto es bueno. Pero, ¿qué significa en términos reales? Mira, yo creo que son dos partes de la noticia. La primera es ratificar que México tiene una calificación muy buena, arriba de grado de inversión. Eso no está de más señalarlo, nos da acceso a los mercados y es reflejo de la solidez que México ha demostrado en los últimos 20 años. Pero yéndonos un poco a la coyuntura y la decisión del día de hoy, la perspectiva se había puesto en negativa, básicamente por choques externos que se dieron en los últimos años, una disminución en el precio del petróleo y el riesgo de que hubiera un deterioro en nuestra relación comercial con nuestros vecinos. Lo que señala el día de hoy Standard & Poor's es que quita una perspectiva negativa y la pone estable. ¿Qué nos está diciendo? Que ven en el horizonte de planeación un riesgo muy disminuido de que deteriore nuestro nivel de endeudamiento en los próximos 2 años. ¿Por qué lo ven? Yo creo que lo mejor es citar lo que ellos dicen. Ven una rápida reacción de las autoridades gubernamentales mexicanas ante los recientes choques negativos que han logrado disminuir el ritmo de acumulación de deuda y ayudando a estabilizar el nivel de deuda. Hablan también de la importancia que las reformas fiscales han tenido y han ayudado a absorber en gran medida la baja de los ingresos relacionados con el petróleo. Finalmente, hablan no de la coyuntura, sino del historial que tiene México de políticas fiscales y de política monetaria también, que han contribuido a que haya déficits bajos y una inflación baja, así como un nivel moderado de deuda externa. Entonces, en general, reconocen la perspectiva, digamos, de largo plazo, que México tiene solidez, y reconocen que en la coyuntura las cosas van mejorando, y reconocen también, muy puntualmente, una reacción rápida de las autoridades, tanto en lo fiscal como en lo monetario. Luis, me parece pertinente tocar un punto, de verdad que no sé qué tanta relación tenga, pero en este contexto, el precio del dólar histórico, hace un año que no estaba en este tipo de cambio, ¿tiene algo que ver? ¿Cómo lo percibimos los ciudadanos que no estamos tan metidos en este tema? Mira, yo creo que sí es pertinente hablar. El tipo de cambio ha reflejado, yo creo que en gran medida choques externos. México cuenta con un sistema de tipo de cambio flexible. El tipo de cambio lo determina el mercado, no lo determina la autoridad. Y precisamente porque hay una autoridad monetaria que nos ha dado una inflación y sobre todo unas expectativas de inflación bien ancladas, eso ha permitido que el tipo de cambio flexible funcione como amortiguador. Entonces, ante la percepción de que se estaban dando choques externos que podían afectar a la economía mexicana, una expectativa de alza de tasas en Estados Unidos, una caída de los precios del petróleo, una posible afectación a nuestras relaciones comerciales, esas expectativas se vieron reflejadas en el tipo de cambio. Yo creo que lo que hemos estado viendo en los últimos meses es un reflejo de dos cosas: la solidez institucional del país, su historial, como lo dice el comunicado, de tener políticas fiscales y monetarias que le dan estabilidad al país, y sobre esta base de estabilidad, una mejora en la perspectiva. El comunicado también habla que el escenario central es que se logre una negociación exitosa, una actualización exitosa de nuestras relaciones comerciales en América del Norte. Ayer hubo una señal muy importante: Estados Unidos formalizó los objetivos que busca en las negociaciones del TLC con México y con Canadá, y ese es un objetivo básicamente de actualización del Tratado de Libre Comercio, y habla también de la estabilidad que ha logrado el país gracias a que tienen políticas monetarias, políticas fiscales, que se mantienen y se mantienen ya desde hace muchos años, dándole solidez al país. Esto es lo que ha permitido que ante estos choques externos se mantenga el crecimiento. La economía mexicana ha tenido un crecimiento moderado en los últimos años, esperábamos un crecimiento mayor con las reformas estructurales, pero debido al contexto externo que hemos vivido, creo que podemos decir que el crecimiento ha superado a ese contexto, ha superado las expectativas que nacieron de ese contexto y se ha mantenido un crecimiento estable.
Yo creo que estos choques externos lo que se ha visto es que son en gran medida temporales, y en la medida que nos hemos podido sobreponer, y lo dice también el comunicado, por la flexibilidad de la economía mexicana, el impacto de las reformas estructurales, el incremento en la productividad, deberá de irse reflejando también en el crecimiento, y eso va a ayudar a su vez a mejorar todavía más la perspectiva fiscal. Bueno, Luis, sin duda importantísimo lo que mencionas hace unos momentos sobre la cercanía de la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, y esta nueva perspectiva como estable nos deja entrar tal vez con una mejor cara, con un mejor portafolio a estas negociaciones, ¿no es así? Pues yo creo que sobre todo lo que tenemos que entrar es con una visión muy clara de lo que conviene al país. Creo que el libre comercio le ha servido bien a toda América del Norte, a los 3 países, y sin duda tenemos un tratado exitoso, pero que tiene ya muchos años y que tiene espacio para una mejora, y ese es, yo creo que la clave de las negociaciones comerciales, que las negociaciones comerciales pueden ser ganar-ganar. Las negociaciones comerciales pueden llevar a que todos los países ganen, y en ese sentido creo que el comunicado refleja esa perspectiva, que podemos llegar, y ese es el escenario central, así lo dicen con toda claridad, a un escenario, déjame citártelo, un escenario base en que Estados Unidos, Canadá y México lleguen a un acuerdo sobre un nuevo tratado comercial que mantenga en gran medida los vínculos entre los 3 países. Y esos vínculos son muy rentables porque hay razones estructurales para ello. Nosotros tenemos una población más joven, ellos tienen mayores niveles de capital, y esa heterogeneidad hace que sea muy rentable el comercio entre los 2 países para ambas partes. Y lo mismo con Canadá. Te agradezco muchísimo tu tiempo, Luis, y darnos esta información y ese análisis sobre el anuncio de Standard & Poor's. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muy buenas noches. Gracias por la oportunidad de compartir esto, que sin duda es una buena noticia y refleja el esfuerzo que hemos hecho todos los mexicanos de muchos años atrás de tener política fiscal y política monetaria responsable, y el esfuerzo de los años más recientes para sobreponernos de los choques externos con el apoyo de las reformas estructurales. Buenas noches. Te lo agradezco mucho. Muy buenas noches.